decir al respecto, Jorge Luis, qué ha pasado ahí con el nombramiento de este personaje? Ernesto, la audiencia en el Comité de los Servicios Armados del Senado está más o menos a la mitad, no ha terminado, sigue vigente todavía. Hay preguntas que le están haciendo los senadores a Hexet, el nominado como secretario de Defensa por el presidente electo Donald Trump. Y hemos visto digamos, una lista de senadores demócratas y senadores republicanos que toman la palabra y le empiezan a hacer preguntas y dan opiniones acerca de la nominación. Lo que hemos visto hasta ahora es que, digamos, claro, es comprensible que los senadores republicanos estén apoyando a Hexet y que le hagan preguntas de alguna manera que son preguntas fáciles de responder, que son preguntas que están defendiendo su nominación, que son preguntas, y lo dijo el mismo presidente del comité, están ellos inclinados para que Pete Hegseth sea el nuevo secretario de la Defensa en el próximo gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la fracción demócrata, que es una fracción minoritaria en ese comité, son 27 senadores en el comité, 14 de ellos republicanos. Hay una minoría de 13, de los cuales 12 son demócratas y uno es un senador independiente. Entonces son 13 en la minoría, son 14 en la mayoría. Y de acuerdo con el mecanismo de confirmación en el Senado, basta con una mayoría simple para que una persona que ha sido nominada por un presidente electo sea entonces convertido en el siguiente secretario, siguiente integrante del gabinete. Entonces se requerirían de alguna manera por lo menos dos republicanos que optaron en contra para que Hexet no fuera nominado, lo cual por el transcurso de las opiniones que ha habido parece ser algo que no es muy probable. Digo, no es tampoco imposible, pero no es muy probable. Entonces todo parece apuntar que Pete Hexet va a ser aprobado, va a ser confirmado, al menos en el Senado, que el Senado va a recomendar al Pleno de la Cámara, al Pleno de los Senadores, una decisión final, y el Pleno de los Senadores tiene una mayoría republicana también. Entonces eso implica que el camino está más o menos garantizado para Pete Hegseth. Ahora, esto tiene también un elemento importante, que los demócratas han estado haciendo intervenciones que están respaldadas por investigaciones muy documentadas acerca de todas las acusaciones que le han hecho a Pete Hegseth, en el sentido de que, por ejemplo, él ha sido despedido de las dos organizaciones sin fines de lucro de las que fue el director ejecutivo. Son dos organizaciones de veteranos que empezaron teniendo presupuestos de cerca de 10 millones de dólares y terminaron a la bancarrota. Eso le están a él cuestionando. Dicen que para que un secretario de la defensa que maneja, digamos, que va a manejar un departamento con cerca de más de 3 millones de personal militar, y con un presupuesto enorme, así, enorme, que alcanzan, digamos, miles de millones de dólares. Entonces es realmente para los demócratas muy difícil de aceptar que una persona que manejó tan mal el presupuesto de su organización pueda tener éxito o pueda ser incluso aceptado como secretario de la defensa. El tema, además, es que Hexet, durante ese transcurso, pues aparentemente debido a las acusaciones, hizo gastos excesivos, em, pues aprobó la realización de fiestas caras, llegaba en algunas ocasiones borracho al trabajo, y en algunas ocasiones también pues, tuvo que ser cargado por sus propios empleados para llevarlo a casa porque él estaba ya casi perdiendo la conciencia, o ya había perdido la conciencia de lo alcoholizado que estaba. Entonces hay un problema serio de alcoholismo que Hexet dice que él promete que no va a tomar, que se va a abstener durante todo su servicio como secretario de la Defensa. Y bueno, esas son acusaciones más bien de tipo administrativo, pero hay también otras acusaciones de tipo más bien como personal también,
en el sentido de que fue acusado de abuso sexual, que fue acusado de hostigamiento sexual por sus compañeros de trabajo en las antiguas organizaciones, y que por otra parte él ha estado abogando por la libertad y ha defendido a los soldados de Estados Unidos que han sido enjuiciados por crímenes de guerra. Los ha estado defendiendo y ha estado pidiendo por su liberación, diciendo que son héroes del ejército de Estados Unidos. Entonces él ha estado de pronto teniendo algunos tropiezos. Él dice que la mayor parte de las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio, eh, que está politizando al ejército y que está tratando de convencer a la opinión pública de que él no es un buen secretario, y que esa campaña de desprestigio es también la que vive el presidente electo Donald Trump, el cual pues también ha vivido esas acusaciones. Entonces, estamos viendo una comparecencia muy reñida en ese sentido de senadores republicanos y senadores demócratas que tienen puntos de vista completamente divergentes sobre la nominación de Pete Hegseth, y que a final de cuentas, dependiendo de cómo voten los propios republicanos y también cómo voten los demócratas, pues vamos a tener un resultado posiblemente el día de hoy en el Comité del Senado. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, te pregunto también sobre si hay alguna calibración por parte de cómo lo está percibiendo pues, el ejército de los Estados Unidos, cómo están percibiendo el nombramiento de Pete Hegseth como secretario de la Defensa. ¿Es bienvenido? ¿Es no necesariamente? ¿Cuál es la percepción que hay? No sé si en los medios de comunicación también han salido notas o investigación sobre ese punto. Hoy por la mañana, digamos, el director digamos, como el coordinador director de este comité, el senador Wicker por Michigan, es un republicano por Michigan, durante el transcurso de la reunión presentó una serie de documentos presentándole al comité, pidiéndole al comité que fueran admitidos como evidencia, documentos firmados por organizaciones de veteranos de guerra. Presentó una sobre una organización que está integrada por 100 generales y almirantes retirados de las Fuerzas Armadas que están apoyando la nominación de Pete Hegseth. Y también así ha presentado otros documentos de apoyo por parte de la comunidad militar. Esos son los documentos que ha presentado el Partido Republicano. Algunos de los senadores del Partido Demócrata pues, han pasado por las Fuerzas Armadas. Ellos han sido también oficiales de las Fuerzas Armadas, son ex militares, algunos de ellos, y ellos, por supuesto, que resienten mucho los comentarios de Hegseth, en el sentido de que Hegseth ha acusado al liderazgo militar de estar debilitando a las Fuerzas Armadas tras la admisión de mujeres en operaciones de combate. Él dice que los estándares de selección de grupos que son especiales o de fuerzas de infantería han estado bajando para cumplir con cuotas de género. Pero algunas senadoras demócratas, en particular la senadora por Nueva York, que es una senadora pues bastante combativa y crítica, demostró y le dijo a él que no era cierto, que no había cuotas de género, que los requerimientos para ser integrante de una fuerza especial o integrante incluso de la infantería del propio ejército de Estados Unidos, pues tiene unos criterios muy altos que cualquier persona, independientemente de ese género, debe cumplir, porque son tareas extremadamente físicas que requieren una fortaleza física también comparable. Entonces, esa es la aparición del debate. Hasta ahora, me parece que gran parte de los militares activos están guardando silencio, también porque hay un sentido profesional de no intervenir en la política de Estados Unidos y no participar, digamos, en esto que está siendo discutido dentro de la esfera civil,
del gobierno de Estados Unidos. Entonces, por el lado de los soldados y de los mandos y generales activos en el ejército, no ha habido ninguna declaración en contra de Hegseth, pero tampoco ha habido ninguna declaración en su favor. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, y para ir cerrando, para la gente que te está escuchando, ¿qué implicaciones puede tener dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos en el caso de que se ratifique el nombramiento de Pete Hegseth como secretario de la Defensa? Muchas comunidades internas en Estados Unidos van a estar en riesgo. Primero porque Hegseth ha hecho declaraciones anti-islámicas muy fuertes. Él dijo hoy, por ejemplo, en la comparecencia que él apoyaba, la muerte de que Israel matara y destruyera a cada uno de los integrantes de Hamas, y que bueno, que eso lo apoyaba él. Entonces, él ha hecho declaraciones, incluso cuando estuvo él en esos episodios de alcoholismo, él había pues hecho exclamaciones en sentido de matar a los musulmanes. Entonces, pues la población de Estados Unidos es una población muy diversa y hay musulmanes, hay pues mezquitas musulmanas en el territorio de Estados Unidos, hay una población musulmana importante que puede ser convertida por una ola de odio renovado en esas circunstancias. Hay también otras consideraciones, el hecho de que el presidente Trump durante su administración anterior haya pedido el uso de las Fuerzas Armadas para contener movilizaciones en contra, pues eso también puede ser un factor de alto riesgo para la gente, porque se estaría Dentro utilizando, de los Estados Unidos, movilizaciones exactamente, dentro de los Estados Unidos. perdón, Sí, dentro de Estados Unidos. Sí, dentro de Estados Unidos violando las leyes de propios Estados Unidos que indican claramente que el ejército de Estados Unidos no debe operar internamente. Para casos internos, pues ahí está la Guardia Nacional, que es un organismo también es militar, está compuesto por ciudadanos, soldados, y que son convocados por los gobernadores cuando hay una situación de emergencia. Entonces son los únicos, digamos, militares facultados para entrar en una situación de emergencia que haya dentro del territorio de Estados Unidos, pero no el ejército, no las Fuerzas Armadas, no, pues, no la Marina, no los marines, no la Fuerza Aérea, no los helicópteros, no ningún elemento militar activo que se emplea como proyección de fuerzas al exterior debe ser implicado en tareas internas. Entonces, eso es lo que está precisamente en juego, son como las libertades civiles en Estados Unidos que tanto trabajo y tantas generaciones ha costado construir. Y por otra parte, creo también, dada la beligerancia que ha mostrado Trump a lo largo de toda su carrera política, pues ha sido una beligerancia en contra de inmigrantes indocumentados. Entonces, el mismo Trump ha pedido también el uso de las Fuerzas Armadas para cerrar la frontera. Trump, si tú recuerdas, y lo hemos hablado en ese espacio, ha pedido el uso de Fuerzas Armadas para combatir directamente a narcotraficantes mexicanos en territorio nacional mexicano. Entonces eso implica también un factor de riesgo para México porque las relaciones entre México y Estados Unidos podrían verse a un grado de tensión extraordinario si el secretario de la Defensa, que haya sido nominado tras esta serie de discusiones en el Pleno del Senado, son positivas para Hexet. Entonces puede venir un periodo muy tenso en las relaciones militares entre ambos países, si es que de alguna manera Trump lleva o impulsa a cabo la política de emplear a Fuerzas Armadas para combatir narcotraficantes mexicanos. En el escenario también pues no se descarta la posibilidad de que haya, digamos, operativos como clandestinos, secretamente, pues apoyados por el gobierno de Estados Unidos, en ese caso por el gobierno de Donald Trump, para minar gobiernos en otros países. Lo vimos, por ejemplo, y lo comentamos la vez anterior, Ernesto, cuando hubo un contingente de 60 venezolanos apoyados por varios exmilitares
de Estados Unidos, varias Fuerzas Armadas de Estados Unidos que tienen el plan de derrocar a Nicolás Maduro y de entrar en territorio venezolano y tomar el poder, iba a ser un golpe de Estado desde fuera. Ese golpe de Estado fracasó. No pudo, también porque hubo una gran oposición interna en Estados Unidos para que eso se llevara a cabo. Y recientemente pues ha habido declaraciones de personas que fueron arrestadas y que fueron enjuiciadas por haber sido parte de ese intento de derrocamiento no apoyado oficialmente. Ellos han dicho que la persona que los contrató era un asistente de Donald Trump cuando Donald Trump era presidente. Entonces, por eso fue una contratación como por debajo del agua, muy difícil de comprobar. Y recuerda que habíamos hablado que el anterior secretario de la Defensa, cuando estaba Donald Trump, declaró que él tenía sospechas de que eso había salido de los interiores del gobierno de Trump, pero no tenía las evidencias como para decir fehacientemente esto fue así. Sí, pues Jorge Luis, y tengo la impresión, ya me corregirás tú, que el nombramiento de Pete Hegseth y las implicaciones que puede tener para varios países y dentro de los Estados Unidos es muchísimo más preocupante y grave de lo que ha tenido en términos de reflector mediático, y eso va a suceder muy posiblemente el día de hoy. Por eso, Jorge Luis, te agradecemos mucho el análisis, la mirada que tienes. Hace unos días, Jorge Luis Sierra, y le pasamos la liga, ahorita se la vamos a volver a pasar, publicó precisamente una investigación que tenía que ver sobre este personaje que se titula Misiles estadounidenses contra los cárteles en territorio mexicano, y es a propósito del nombramiento de este personaje, Pete Hegseth, como secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Esa es otra de las posibles, de los riesgos latentes en el caso de que sea ratificado este Pete Hegseth, Jorge Luis. Es obviamente una de las consideraciones, por supuesto, porque ha sido recientemente mencionada por personas cercanas al presidente Trump. El presidente Trump fue el que le pidió al secretario de la Defensa en su entonces qué tal si lanzamos unos misiles en contra de laboratorios de la droga en México. Y el secretario le dijo, bueno, eso creo, señor presidente, eh, sé las razones que usted tiene y también queremos manifestarle que estamos en contra del narcotráfico, pero eso sería un error absolutamente grande y grave, porque minaría, digamos, las relaciones con un socio tan importante como lo es México, y porque tendría consideraciones internacionales de derecho internacional muy graves, sería condenado a un ataque así. Entonces, varias veces Trump separó a, al secretario de Defensa para insistirle en esa posibilidad, pero el secretario de Defensa pues se resistió y logró de alguna manera que eso no fuera, digamos, aprobado. Eso fue algo que se ocurrió y lo pidió el mismo Trump. Sin embargo, recientemente, pues personal, ha llegado Trump, ha estado otra vez repitiendo la misma idea. Entonces, en esas circunstancias y con la fuerza con la que llega ahora Trump, con una mayoría del voto de las personas que estuvieron votando, que es un voto, pues obviamente indiscutible, él ganó la elección por elección popular, pues tiene una fuerza política por detrás que lo podría hacer, que lo podría tentar a realizar muchas de las cosas que otros secretarios de la defensa supieron impedir en su momento. Quién sabe ahora con Pete Hegseth, él entra a una posición debilitada, obviamente, por todos los señalamientos. Él dice que son señalamientos de personas anónimas. El Senado dice no son personas anónimas, son personas de las cuales tenemos nombre y apellido y documentos y firmas que están diciendo eso. Entonces él mismo entraría a ser secretario de Defensa de una debilitado políticamente, sin que tenga, digamos, el acuerdo o el consenso dentro de las Fuerzas Armadas
y eso también quizá podría ser un impedimento, una situación desalentadora para Hexet, para al menos en los primeros meses, en los primeros 2 años de su mandato como secretario de Defensa, de aceptar de manera, pues, sin responder, sin cuestionar las exigencias que tenga Trump, exigencias militarizadas que tenga Trump, ¿no? Entonces, la situación está de esta manera. Las fuerzas realmente que hay en Estados Unidos pues son intensas. Recordemos que el voto republicano pues llegó a ser un poco más de la mitad de los votantes, y una gran cantidad de personas que se abstuvieron en la elección. Yo creo que por esa razón es que Trump ganó la mayoría de los votos. Muchos condados, por ejemplo, hoy salió la noticia, ayer salió la noticia en el periódico San Diego Union Tribune que relata cómo San Diego perdió, los demócratas de San Diego perdieron la elección, también porque hubo mucha gente que estaba prácticamente muy desalentada de lo que estaba pasando y prefirieron no salir a votar, entonces no votaron y mucha gente como no votó, pues eran pequeños votos que van contando hasta que de pronto se suma una mayoría a favor de Donald Trump. Entonces fue una historia de mucho abstencionismo en muchas zonas que estaban siendo consideradas como zonas seguras, demócratas. El sur de Texas, la frontera entre México y Estados Unidos era considerada una zona demócrata, ya no lo es así y es una zona republicana. Y esto ha venido pues llamando muchísimo la atención. Creo que hay una necesidad interna de atender ese tema porque hay muchas cosas que están en juego, muchas libertades civiles. Está habiendo una especie de vuelco hacia la derecha dentro de Estados Unidos, en muchas cosas que estaban consideradas como un derecho, como por ejemplo el aborto, se han perdido debido precisamente a esta ola de derechización que hay en Estados Unidos, y esa ola puede afectar y puede tener una ola expansiva hacia otros países y puede tener un efecto muy nocivo dentro del propio Estados Unidos.